Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro invitado de esta noche. Me acompaña Pedro Ferraz, gerente regional de gestión de riesgos de soluciones prácticas y experto pues en este tema, como les comentaba, de prevención de desastres naturales. Él está asesorando también a la Municipalidad de Lima, es consultor de las Naciones Unidas en la materia. Y Pedro, buenas noches. Están con soluciones prácticas, con unas redes, ¿no? Me estabas comentando antes de entrar al aire, unas redes de ya en 13 zonas del país, que me parece importantísimo puntualizarlo porque son zonas en las que hay mayor posibilidad de incidencia de desastres naturales, porque nada hacemos planificando, creo yo, desde la capital, sí en los lugares donde se puede presentar, Lima es uno de ellos, por supuesto, un desastre de gran magnitud, tomamos una medida preventiva. Sí, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Creo que es una excelente oportunidad para conversar sobre este tema, que no es un tema de expertos, sino es un tema que atañe a toda la población y a las autoridades, por supuesto, ¿no? Efectivamente estamos trabajando, bueno, es un esfuerzo compartido con muchas instituciones. Desde hace 5 años se han creado redes de gestión de riesgo para apoyar el trabajo de reducción de riesgo de los gobiernos locales y regionales. En 13 regiones ya existen estas redes, fundamentalmente en las zonas donde, como tú bien dices, hay situaciones de mayor amenaza de ocurrencia de desastre. Por ejemplo, en toda la zona afectada por el fenómeno del Niño, principalmente el norte del país, prácticamente están todo el 60%, 70% de las redes. En Lima también, y en el sur andino se están formando también estas redes, ¿no? Ahora, Pedro, yo creo que, corrígeme tú que eres especialista en la materia, pero en tema de desastres naturales hay dos tipos de desastres, los que se pueden anticipar y los que no se pueden anticipar, ¿no? Como el caso de los terremotos o los sismos, por ejemplo, que están en esa segunda categoría. En ambos casos, la gestión tiene mucho que ver con el mundo empresarial, porque el mundo empresarial, ¿no? La empresa privada, la empresa pública también, desarrollan actividades que a veces, pues, por su propia naturaleza pueden obstaculizar la acción, digamos, preventiva de la población, porque obligan a las personas a estar concentradas en determinado lugar, porque siempre hay que cumplir ciertos estándares de defensa civil, etcétera. O hasta en algunos casos, hasta a veces la actividad privada, ya se ha visto, promueve también algunos tipos de otros desastres ambientales que también, bueno, poco a poco se van regulando, y creo que la empresa seria en el Perú ha hecho grandes avances por controlarlos. ¿Son estrategias muy diferenciadas las que hay que seguir en los dos casos? ¿Cómo se trabaja con la empresa en cada uno? Ya. Bueno, ante todo, un asunto interesante es esta idea de los desastres no son naturales. Pueden tener un origen natural, pero cada vez más están influidos por la acción del hombre, ¿no? El cambio climático es un ejemplo. O por la inacción también. Sí, o por la inacción, muy bien, me parece que esa es la idea. El cambio climático es un ejemplo muy claro, pero también el mal manejo de los recursos, ¿no? Por ejemplo, agua y suelos en la agricultura pueden derivar a el incremento de los huaicos o inundaciones. Entonces, pero de otro lado tenemos que el desastre se forma por las condiciones de vulnerabilidad, donde no hay gente, donde no hay bienes, no se produce desastre, a pesar de que puede haber un terremoto o una inundación. Entonces, estos dos elementos son claves. Ahora, en las empresas, a diferencia de las autoridades públicas, se ha venido trabajando muy bien en lo que es la seguridad industrial, y dentro de ello hay esfuerzos muy interesantes para proteger a las empresas y en caso de desastre. Correcto. Pero el problema grave que se ha detectado es que esos sistemas de protección o de respuesta a situaciones de desastre no van a funcionar si no están articulados con los planes de las instituciones públicas. No nos imaginamos cómo van a responder las empresas ante un terremoto en Lima si no coordinan con la municipalidad, que es quien tiene que liderar la respuesta. En un estudio reciente se estimaba, hecho por Naciones Unidas, por PNUD, se estimaba que en caso de un terremoto de gran intensidad en Lima, cerca de 2 millones de personas no tendrían acceso a los servicios de salud, porque viven en zonas poco accesibles. Pero el otro problema grave es que el transporte al interior de la capital
se vería afectado, y sobre todo que no existe una estrategia común entre las empresas y la Municipalidad de Lima en este caso. Y creo que en particular esto tiene que ver con las empresas como Sedapal, las empresas de energía, las empresas de telefonía, pero también aquellas empresas que por su naturaleza tienen mucho que ver con, digamos, mayores amenazas. Por ejemplo, las empresas de servicio de gas, claro, los almacenes que son críticos, y también los mercados, porque en un desastre tenemos que pensar en que el abastecimiento de... Claro, el abastecimiento de los productos tiene que llegar, y también las aglomeraciones de personas, porque mucho tiene que ver con las horas, ¿no? Las horas en las que los sismos se producen. Yo creo que principalmente por ahí está la gran preocupación, ¿no? Lima es una zona sísmica, hemos visto terremotos en otras partes, y acá siempre se está a la expectativa de que qué puede ocurrir, ¿no? Si se llegara a producir un desastre de esa magnitud. Yo recuerdo mucho lo que ocurrió en Chile, ¿no? Hace un tiempo, lamentablemente, y claro, en Chile hubo una reacción muy bien preparada, muy bien trabajada, con sistemas bien, y que minimizaron pues la cantidad de víctimas para el desastre, ¿no? Para lo terrible que fue el movimiento sísmico, ¿no? Sí, bueno, ahí una de las grandes ventajas que tenemos en el caso de Lima, bueno, hay dos. Una, que no estamos tan cerca de los volcanes como en Chile, y por lo tanto la posibilidad de un gran sismo es bastante menor que la de Chile, ¿no? Pero eso no significa que no hayamos tenido antecedentes de sismos grandes, como el de 1746, o sismos regulares como el de 1940, o el gran sismo de 1970, que no afectó a Lima, pero afectó a Ancash, ¿no? Entonces ese es un tema. Pero la otra cosa que es importante también es tener en cuenta la calidad de los suelos de Lima. Esa es una gran ventaja. No de todos los suelos, pero hay suelos que tienen muy buena calidad frente a los sismos. Como por ejemplo el Cercado de Lima, Lince, Jesús María, San Isidro, Miraflores, parte de Barranco, ¿no? Pero hay otros suelos que tienen problemas. Por ejemplo, aquellos suelos que están hechos de materiales deslenables. Por ejemplo, Villa El Salvador es un problema serio. Claro. La Molina también es un problema que no tanto por la calidad de los suelos, sino por el hecho de que la presencia de cerros con bloques de granito hacen que la onda sísmica pueda rebotar. Claro. Y entonces en 1974, por ejemplo, fue afectado fuertemente el colegio La Recoleta. Y no porque fueran malas las construcciones, sino por este efecto de rebote. Por eso en La Molina se recomienda que las construcciones no tengan más de 5 pisos. Claro, claro, es un poco tener ese criterio en cuenta, y bueno, ahí hay una sinergia obviamente entre lo que la municipalidad puede permitir y lo que las empresas quieren desarrollar, ¿no? Sobre todo ya que se construye cada vez en el segmento inmobiliario edificios más altos y para más familias, pues hay recomendaciones. En el interior del país, ¿cómo ves el tema, Pedro? ¿Hay ciudades mejor preparadas, menos preparadas? Te pongo dos casos para, por ejemplo, analizarlos. Yo estuve hace tiempo en Chimbote conversando con autoridades y me decían, acá no se construye o la gente no quiere construir más de 2 pisos porque hay el recuerdo del año 70, pese a que Chimbote teóricamente pues está en costa, no debería preocupar tanto, pero no se construye en principio, la gente no es muy reticente en términos culturales a construir más de 2 pisos, lo cual evidentemente para un desarrollador inmobiliario es un grave problema, porque el negocio no da, ¿no? O sea, la gente, en Chimbote la gente quiere vivir en plantas de 1 piso y en viviendas de 1 piso, y no del negocio típico que está emergiendo en todas las ciudades del norte de edificios altos no va. Y el segundo es Arequipa, ¿no? Nosotros tenemos muchos televidentes arequipeños que sabrán, hay pocos edificios todavía en la Ciudad Blanca, digamos, en la medida en que una ciudad ya de ese crecimiento urbano, ¿no? Con ese músculo económico enorme que tiene hoy Arequipa, con tantos centros comerciales nuevos y todo, todavía hay resistencia cultural por el tema sísmico a que se construyan edificios de gran altura, pese a que algunas empresas ya lo están haciendo. ¿Cómo observas estos casos y las estrategias que hay? Sí, bueno, en el caso de Chimbote hay un problema serio por, digamos, el nivel de la napa freática. O sea, el agua del subsuelo es muy superficial. Y esto porque no hay sistemas de drenaje en la ciudad, ¿no? Si existieran estos sistemas de drenaje, se reduciría el riesgo sísmico, porque buena parte del riesgo sísmico es por el agua superficial, el agua
digamos, debajo de la superficie, que no es tan profunda como debería ser, está muy por encima, ¿no? Muy superficial. Entonces ese es un problema muy serio, porque en caso de un sismo efectivamente ahí tendríamos un efecto de licuefacción de suelos, que es digamos una multiplicación del efecto del sismo. Eso no es en todo Chimbote, hay zonas que tienen mejores condiciones, ¿no?, que otras. Entonces, en función de los mapas de zonificación sísmica que ya existen, porque se han hecho en todas las ciudades principales del país, hay de 126 ciudades, no solamente capitales de departamentos, que los ha hecho el INDECI con Naciones Unidas. Esos mapas permiten identificar estas zonas y las características de esto. Entonces, dentro de una ciudad hay zonas seguras y zonas no seguras. En función de esos mapas, el gobierno local con las empresas podrían trabajar en ubicar los lugares donde sí se pueden construir edificios. Esto en el caso de Chimbote, al cual hay que agregar un hecho que no tiene que ver directamente con los sismos, pero fue consecuencia en parte del sismo del 70, que fue que desviaron el río Lacramarca y lo sacaron del centro de la ciudad y lo ubicaron en los pantanos de Chimbote. El problema es que si no se tiene una vigilancia permanente del curso del río, en condiciones del Niño, el río podría volver a su cauce original y por lo tanto inundar el centro de Chimbote, ¿no? Pero ese es un problema que veo aparte. Y en el caso de Arequipa las cosas son un poco diferentes. En Arequipa tenemos antecedentes importantes de sismos. Estamos frente a un volcán. La zona sur de Perú es una zona donde se prevé la ocurrencia de sismos más fuertes que en ninguna otra región del país. Y entonces, en ese sentido, se tiene que tener mucho más cuidado, pero en todo caso, nuevamente, la calidad de los suelos es determinante. O sea, no basta con que sea sísmico o no sea sísmico, sino qué calidad de suelo se tiene, y también el tener en cuenta los avances en los sistemas constructivos, ¿no? Se ha aprendido mucho en estos años en relación con los sistemas constructivos. El terremoto de Japón nos ha enseñado cosas nuevas. El de México fue fundamental, porque curiosamente en México se cayeron los edificios y no se cayeron las casas. Sí, pues eso hay que ir tomando en cuenta. Pero te pido que me acompañes para sigamos conversando. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con Pedro Ferraz para seguir hablando de este tema de desastres naturales, porque los sismos no lo son todo, porque en el Perú hay otros, y la actividad empresarial tiene que ver mucho, sobre todo en el norte del país, con el tema. Vamos a una pausa, regresamos con Pedro Ferraz en Mercado Express. ¡A comer! ¡Qué rico! Rufo, ven, toma. Rufo, ¿dónde estás? Nico, mira, Rufo solo quiere el nuevo Mi Mascot, porque ahora viene con estos deliciosos trocitos suaves. Ahora tus croquetas de siempre vienen con deliciosos trocitos suaves sabor a carne. Una combinación irresistible que nutrirá y hará más feliz a tu mascota en cada bocado. Nuevo Mi Mascot, más brillo y vitalidad. Me gustan las artes marciales, me ayuda a tener seguridad. Nunca imaginé llegar al lugar de donde estoy. La posibilidad de salir adelante. Raza Peruana, todos los domingos al mediodía por Willax Televisión. Noticias que sirven. Raza Peruana llega gracias a Leche Gloria, que ayudará a crecer. Hay también un problema político que se ha manifestado hoy día en la pretendida alianza de gobierno entre Perú Posible y Gana Perú. Que estamos viendo que el amor eterno no era tan eterno. Es más bien breve, como claro, no sabe qué es el amor. Es como cuando en esas películas de la mafia se reúnen los jefes, claro, y se reparten los barrios de la ciudad, más o menos. O la reunión de los búfalos mojados de los picapiedras. Pero eso no se queda así nomás, eso se hincha, digamos. La idea final es que mañana sigamos siendo una democracia. Ajuste de cuentas con Mario Ghibellini y Miguel Santillana, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven.
Regresamos a Mercado Express para seguir conversando con Pedro Ferradas, gerente regional de gestión de riesgos de Soluciones Prácticas, asesor de la Municipalidad de Lima y consultor de las Naciones Unidas en temas de prevención de desastres naturales, sobre cómo la empresa privada puede trabajar en las diferentes escalas, pequeña, mediana, porque todas las empresas al final, Pedro, tienen un rol que ejercer desde la prevención para sus propios trabajadores hacia cómo la actividad impacta en esto. Hablábamos de los sismos antes de la pausa, te decía que no solamente son ellos los desastres, bueno, como conversábamos, de repente por lo que no los podemos prevenir o anticipar en todo caso, son los que más incertidumbre nos generan, pero los otros desastres a los que el proyecto es sujeto tienen mucho que ver, por ejemplo, con el clima en la zona norte, el tema del Niño, que afectan la actividad empresarial severamente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, normalmente nosotros siempre pensamos que los fenómenos Niño más fuertes, lo que llamamos mega niños, son los únicos que afectan la actividad empresarial, pero no es así. La producción es afectada aún por niños de mediana intensidad. El caso más conocido es el del año 72, donde un niño que no era un niño muy fuerte terminó por desaparecer la pesca por varios años en el país, ¿no? Colapsó la pesca. Hay niños que tienen una prolongación, un periodo de maduración más largo, y lo primero que se presenta es un cambio sustantivo del clima, y ese cambio, ese incremento de la temperatura va a determinar graves problemas en la agricultura, pero también es posible, si se tiene el anuncio previo, de desarrollo de estrategias que pueden reducir las pérdidas e incluso aprovechar el cambio del clima, el incremento de la temperatura, para obtener mayores beneficios. Entonces el tema es cómo tenemos la información y cómo manejamos esa información, porque en contraste, si esa información la manejamos de manera alarmante, ¿no?, lo que produce es una retracción del, por ejemplo, el crédito, como ocurrió en el año 1995, que se anunció un mega niño, y no ocurrió el mega niño, vinieron algunas inundaciones pequeñas, pero el mayor daño fue causado porque se retiró el crédito para las empresas pequeñas, medianas. Claro, y afecta estructuralmente la actividad, y ahí en realidad el tema es cómo las empresas también pues tienen que atenerse a la situación climática, cómo moderar su actividad, cómo dosificar, cómo minimizar el impacto sobre el personal también en ese contexto, ¿no? Así es, ese es parte de, digamos, de lo que debería ser la gestión normal de las empresas. Hay que diferenciar lo que es una actitud reactiva frente a los desastres. No, sobre todo ahora que la agroexportación está tan fuerte en la zona norte, claro, ¿no? O sea, de ciudades como Piura o Chiclayo, en realidad, bueno, ya tienen experiencia en la materia, pero Piura sobre todo, ¿no?, que tiene pleno empleo hoy. Claro, pero en estos lugares, por ejemplo, en un momento se tenía una, digamos, actitud reactiva. Entonces se esperaba que ocurriera el niño para recién responder. Pero hoy día ya existen estrategias y políticas, incluso con el gobierno regional de Piura, que permiten reducir los riesgos antes de que estos ocurran, ¿no? Y entonces esto es muy importante, pero también es importante señalar que nunca se pueden reducir a cero los riesgos. Entonces siempre hay que trabajar en la capacidad de respuesta a emergencias, ¿no? Entonces el tema es hoy día abordado desde un enfoque ya mucho más integral en el país. Hace unos meses se dio la ley de gestión de riesgo, por la cual ya no solamente se ve la preparación y respuesta, que es la especialidad del INDECI, sino también se incorpora la prevención y reducción de riesgo, que es la especialidad de esta entidad recientemente creada, que es el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgos, el CNEPRED. Ambas instituciones dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros. Claro. Y es la Presidencia del Consejo de Ministros quien tiene la responsabilidad última frente a los riesgos, frente al manejo de riesgos en el país. Entonces es algo que está en proceso de instalación, pero esto significa un cambio muy importante y nos pone adelante en muchos países de la región, porque ha sido el primer país en América del Sur que tiene una ley de gestión de riesgo como tal. Ya Colombia la acaba de promulgar, que entiendo la ley la semana pasada,
pero nosotros ya tenemos... Claro, ya tenía ese paso previo. Ahora, claro, el tema es pasar también, como decimos, ¿no? De la palabra a la acción aquí, porque hay que ver efectivamente qué cosa va a obligar la ley, por ejemplo, a hacer a las empresas también, ¿no? O sea, en qué medida la actividad va a tener restricciones o no, y sobre todo que tengan criterio práctico para poder implementar los temas. A veces se hace con algunas normas mucha tabula rasa y las leyes, y en realidad tendrían que ser un poquito más diferenciadas según la actividad, ¿no? Lo interesante es que el concepto de gestión de riesgos es un enfoque más proactivo. Y implica el trabajar juntos, sector privado y sector público, para reducir los riesgos. No es un enfoque tan impositivo como en el pasado se pudo tener, pero implica también que las empresas privadas se compren el pleito, ¿no? Porque no se puede hoy en día en el país ni en el mundo reducir los riesgos por separado, ¿no? Entonces, si no nos podemos imaginar cómo digamos, se puede reducir los riesgos de inundaciones para una empresa sola, o el riesgo de sequía, ¿no? Claro. Que la sequía no la podemos impedir, pero sí se puede hacer un uso adecuado del agua en condiciones de escasez, y también el prever digamos, el efecto de la sequía teniendo mayor cantidad de agua en el subsuelo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todos esos esfuerzos son esfuerzos que implican la participación pública, pero también la participación privada. Entonces, esa participación privada, que se ha dado muy bien a nivel de las empresas individuales, hoy día debe articularse mejor. En el ámbito gremial, me imagino, ¿no? Que es lo que permite, porque tampoco es factible, pues, ir empresa por empresa para ir diseñando estrategia. Eso puede ser en el ámbito cultural, digamos, la cultura empresarial puede adecuarse a eso, pero ya la parte operativa, ejecutar, es un poquito más complicado. Claro, ¿no? pero hay en ese sentido una iniciativa interesante de la Sociedad de Industrias, Sociedad Nacional de Industrias, que ha formado un comité, pero el comité para responder a situaciones de emergencia, en alianza con las instituciones públicas. Pero ese es un avance interesante, pero todavía se está manejando en el nivel de respuesta. Creo que es importante también entrar como gremio a trabajar en el nivel de reducción de los riesgos, porque hay un espacio inmenso, y curiosamente en algunos países como en Estados Unidos, el tema del manejo de riesgos es altísimamente rentable, ¿no? Sí. No es un asunto solamente digamos, de gasto, sino es una inversión, pero además esa inversión genera una mayor rentabilidad en varias empresas. Supuesto. Por ejemplo... Pero genera ahorro, ¿no? Sí, claro, pero también ganancias, porque por ejemplo, hoy día todo el sistema de seguridad, los sistemas de alerta, ¿no? Los procesos de reconstrucción se hacen con participación privada, ¿no? Pero esa participación ha ido creciendo sustantivamente. En el pasado era, digamos, un asunto individual, pero hoy día se convierte en un asunto, digamos, más de política de Estado, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho mayores posibilidades de ganancia y también, como dice, de ahorro por las pérdidas. Ya el tema de la prevención ha sido descartado como un asunto de costos, se le ve como una inversión y con alta rentabilidad, ¿no? Se estima que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran $7 en desastre en el mundo. Claro, caramba, qué buen dato, ¿eh? Y además tenemos otro tema que es bien importante, y es que a diferencia de los países del norte, que tienen pérdidas inmensas, pero que esas pérdidas son marginales en el Producto Interno Bruto, en nuestros países las pérdidas pueden ser menores en relación con los países del norte, pero proporcionalmente al Producto Interno Bruto son mucho mayores, 20 veces más en promedio
que lo que es la proporción de pérdidas en Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Qué interesante esos datos, Pedro, ¿no? Lo del dólar, porque 7 dólares ahorrados por cada dólar invertido es significativo, además, y es cierto, ¿no? A veces todo esto parte un poco del set natural que tenemos para justamente estar más predispuestos o no a un desastre. La verdad es que el Perú es un país, pues como lo decía antes, con una diversidad climática enorme, y es justamente natural que los desastres naturales puedan ocurrir acá, pero como tú dices, no es desastre hasta que ocurre, ¿no? El fenómeno, digamos, el fenómeno devenga en un desastre tiene mucho que ver con esta labor articulada, ¿no? Que se viene promoviendo. Sí. Ahora, para terminar, ustedes ya como con la municipalidad vienen trabajando, ¿no? Con soluciones prácticas, asesorando. ¿Esto se puede replicar en otras zonas del país, más allá de las redes que están teniendo, con otros gobiernos locales? Sí, de hecho, bueno, en el caso de la municipalidad lo que hemos apoyado es en el diseño de la estrategia metropolitana de gestión de riesgo, que en realidad es un documento que marca las pautas para que la gestión de riesgo ya sea integrada al conjunto de la municipalidad y no a un área como antes era, que era la sugerencia de defensa civil. Entonces, esto mismo venimos haciéndolo a través de las redes de gestión de riesgo en 13 regiones, pero además efectivamente tenemos requerimientos, demanda de algunos otros gobiernos. En este momento estamos, gobiernos regionales, estamos tratando de atender pedidos en el sur del país y también los pedidos de Naciones Unidas. Nosotros trabajamos, digamos, con el Banco Mundial y FAO en lo que es reducción de riesgo para la agricultura y también para los sistemas de agua y saneamiento del país. Perfecto, pero gracias por haber estado con nosotros esta noche en Mercado Express. Conmigo, acabó el tiempo, va a ser hasta mañana a las 19 horas 7 de la noche. El reportaje con Fiorella Guamán de Hilarte lo vamos a presentar en el curso de la semana, el día viernes, me dice la producción, estaremos con ese reportaje, ya que esta interesante entrevista con Pedro Ferradas hoy nos tomó bastante tiempo. Gracias por haberme acompañado, los dejo con Samuel Rivera y las noticias más importantes. Buenas noches.